Bueno, bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Habíamos quedado en que habíamos hecho una especie de recorrido de parte de la cadena, donde empezamos por la distinción entre la mentira y lo que es el bullshitting. Miramos que las características de eso es que una falta de compromiso con la verdad y una distracción de gente que no está comprometida con lo que dice, pero lo que quiere hacer con eso es distraernos, que eso que lo que está diciendo y la manera como nos quiere distraer es creando unos pánicos morales, y esos pánicos morales lo que hacen es despertar nuestras reacciones emocionales más básicas, el miedo y el odio, a través de historias exageradas que se presentan de hechos que en otros contextos serían básicamente irrelevantes, y vimos cuáles son los componentes que son necesarios para que exista ese odio, que son la verticalidad, la certeza y la generalización. Ahora, lo que vamos a explorar es cómo es que la presencia de las emociones afecta la manera como nosotros formamos creencias, hacemos juicios y tomamos decisiones. Y para eso a mí me gusta hacer un rodeo, y es hablar primero del engaño y del autoengaño, porque en cierta manera nos ayudan a entender mucho este fenómeno. Para hablar del autoengaño, a mí me gusta mucho empezar por una fantástica obra del novelista Stefan Zweig, que les recomiendo mucho, que se llama Novela de ajedrez. La novela de ajedrez es una novela corta, tiene 70 páginas, poco más, poco menos, y es la historia de un preso. No sabemos muy bien de qué guerra, no sabemos muy bien dónde está preso, Zweig no entra en esos detalles, pero es un preso que lo meten en una celda en solitario. Esa celda no tiene ventanas, él no puede saber si hay luz afuera, si no hay luz natural, y lo meten indefinidamente. Una vez, más o menos cada cierto tiempo, entra un guarda con una bandejita con comida y lo alimenta, pero él no puede saber cuánto tiempo lleva preso. Presuntamente, cantidades y cantidades de tiempo, no sabemos si son años, décadas. Este hombre está absolutamente solo en esta celda, no tiene absolutamente nada que hacer, está un poco perdiendo la razón, y después de muchísimo tiempo de estar encerrado y no sabe cuánto tiempo lleva encerrado, el guarda que entra a traer la bandejita con comida, él ve que en el bolsillo de su chaqueta se escapa la esquinita de un libro, y entonces distrae al guarda diciéndole algunas cosas y aprovecha y le quita el libro sin que se dé cuenta. Cuando el guarda se va, él empieza a mirar el libro y se da cuenta de que es un libro que reúne las partidas de ajedrez más famosas de los últimos 10 años. Para los que han tenido la oportunidad de ver esto, por ejemplo, en el periódico El Tiempo, en la parte donde está el crucigrama y los cómics y las efemérides, aparece también siempre un pedacito de ajedrez donde dice ganan las blancas en tantas jugadas. El que conozca esto sabe que las partidas de ajedrez, cuando se escriben, eso es un código. Donde un eje del tablero tiene letras, el otro eje del tablero tiene números, y las fichas tienen también una designación con letra, y entonces uno dice que el caballo se mueve de H tal, de H6 a J9, etcétera. Entonces no es una narrativa, no es una novela, es una cantidad de códigos, parece uno leyendo como cuando imprime a mano la impresora y saca una cantidad de monachitos, así más o menos es. Pero este personaje está tan desesperado de estar solo y de no tener nada que hacer, que entonces empieza a leer el libro y empieza a descifrar un poco el código, empieza a imaginarse el tablero en su cabeza y empieza a recrear en su mente las partidas de ajedrez. Un poco para los que vieron la serie de Netflix de Gambito de Dama, cómo la protagonista se acostaba en la cama y en el techo veía las jugadas, el tablero del ajedrez y las fichas moverse. Más o menos así este personaje imaginaba en su mente el tablero y las fichas blancas y las fichas negras moverse, y recreaba las partidas en su cabeza. Resulta que lleva tanto tiempo encerrado que ya no necesita el libro. Memorizó todas las partidas, que son cientos de partidas, memorizó todas las partidas, todas las jugadas individuales, desde principio a fin de cada uno de los partidos, y se la pasaba las horas acostado en su cama, imaginando el tablero de ajedrez, y repetía en su cabeza todas las jugadas que habían hecho de todos los partidos. Pero pasa tanto tiempo encerrado que hasta eso lo aburre. Ya es una fuente de tedio seguir reconstruyendo las mismas jugadas de las mismas partidas, de los mismos enfrentamientos. Entonces decide jugar ajedrez contra sí mismo. Decide alejarse,
de las partidas reales y decide empezar a jugar ajedrez contra sí mismo. Quien sepa jugar ajedrez sabe que el ajedrez es un juego increíblemente estratégico, es un juego difícil. Un buen jugador de ajedrez tiene en su cabeza una estrategia y sabe qué es lo que va a hacer 12 jugadas adelante, 12, una decena de jugadas adelante. Conoce todo lo que va a hacer durante las próximas 12 jugadas. Tiene que avanzar su estrategia, pero al mismo tiempo tiene que hacer otras jugadas que no avanzan su estrategia, sino que parecen avanzar otra cosa para que su oponente no descubra su estrategia, porque si descubre su estrategia la puede bloquear. Entonces es importantísimo en el ajedrez que yo tenga una estrategia, pero que se la oculte a mi oponente. Entonces imagínense qué significa jugar un ajedrez contra sí mismo. ¿Cómo puedo yo, cuando juego con las negras, tener una estrategia, pero desconocerla cuando juego con las blancas y que cuando juego con las blancas yo tengo una estrategia que desconoce el que juega con las negras? Ahí le damos la palabra a Zweig. A partir del momento, en cambio, en que intenté ponerme a jugar contra mí mismo, empecé simultáneamente a desafiarme. Cada uno de mis dos yoes, miren que él habla aquí como si hubiera una personalidad escindida, ¿no? Como si se hubiera convertido en dos personas. Mi yo blanco y mi yo negro querían emularse, y los dos independientemente fueron presa de la ambición, de la impaciencia por vencer, por ganar. Cada uno de mis dos yoes se regocijaba cuando el otro cometía un error y se enojaba al mismo tiempo por la propia ineptitud. Entonces, sí hay una decisión, pero no la hay, porque al mismo tiempo se alegra y se emberraca porque ganó y porque perdió. Esto nos lleva a nosotros entonces a la idea del engaño interpersonal. Primero miremos el engaño interpersonal antes de hablar del autoengaño. Yo quería hacer esa pequeña introducción con Stefan Zweig porque nos va a ser muy útil. En el engaño interpersonal es el engaño que se produce entre dos personas. Yo tengo un sujeto, este sujeto, y tengo un segundo sujeto, este es el azul. Resulta que este sujeto desea el rojo, quiere engañar al azul. Y el rojo tiene una creencia. El rojo cree que las vacas no vuelan. Las vacas son enteramente terrestres, ¿sí? Pero quiere engañar al azul para que el azul crea lo contrario, es decir, que las vacas vuelan o que las vacas no son enteramente terrestres, ¿sí? Si logra hacer que el otro crea esta falsedad, esto es una falsedad y él sabe, recuerden, este es un mentiroso, él sabe que esto es falso, él cree esto, sabe que esto es falso y quiere que éste crea lo que él sabe que es falso, o sea, que las vacas vuelan. Entonces, si lo logra hacer, entonces ha logrado el engaño. Y aquí lo que tenemos son dos características muy importantes. Primero, creencias opuestas, la creencia de que las vacas no vuelan y la creencia de que las vacas vuelan, y la intención de engañar, porque esto se hizo intencionalmente. Yo quiero engañar al otro. Así funciona el engaño interpersonal cuando hay dos personas. Entonces, tradicionalmente, ¿cómo se ha explicado el autoengaño cuando uno se engaña a sí mismo? Bueno, pues los tradicionalistas del autoengaño nos dicen a nosotros, no, mire, el autoengaño es el mismo engaño interpersonal, ese que acabamos de ver, pero quita el monachito azul. Quita el monachito azul y deje solo un monachito. Entonces tengo el monachito rojo y en vez de en el otro lado tener el monachito azul, tengo el mismo monachito rojo y mantenga todo igual. Entonces el monachito rojo quiere engañarse a sí mismo, es decir, quiere engañar al monachito rojo. El monachito rojo cree que las vacas son terrestres, pero quiere hacerse creer a sí mismo, engañar, que las vacas vuelan. Y si logra hacerse creer a sí mismo que las vacas vuelan, entonces pues logró autoengañarse. Y acá tenemos creencias opuestas porque el mismo sujeto cree que las vacas no vuelan y que las vacas vuelan y fue exitoso en su intención de engañar porque lo que quería era engañarse. Básicamente, si se dan cuenta, la estructura es la misma. Andrés sabe que P es una proposición, es falso. En el engaño tradicional, en el engaño interpersonal, Andrés intenta hacer que Nicolás, este es el sujeto azul, crea que P es verdadero, pero sabe que P es falso, entonces esto es una falsedad. Andrés es exitoso en hacer que Nicolás crea que P es verdadero, es exitoso en el engaño. Y en el autoengaño desaparece Nicolás y solo queda Andrés. Andrés sabe que P es falso, Andrés intenta hacer que Andrés crea que P es verdadero, Andrés es exitoso en hacer creer que Andrés, creer que P es verdadero. ¿Sí? No es una cosa muy, muy complicada. Pero tenemos un problema. Ese problema lo vemos nosotros acá y nos lo dice Zweig en la novela de ajedrez. En el ajedrez, al ser un puro juego de pensamiento desligado por completo del azar,
Es lógicamente un absurdo querer jugar contra uno mismo, lo que ya habíamos dicho hace unos minutos. Si una misma persona juega con las blancas y con las negras, se produce entonces una situación incongruente, en donde un mismo cerebro ha de saber y al mismo tiempo no saber. Ha de ser capaz de olvidar completamente cuando juega con las negras lo que quería y pretendía cuando jugaba con las blancas. Un doble pensamiento como este presupone en realidad una escisión, una división absoluta de la conciencia, una capacidad de enfocar y desenfocar el cerebro como si fuera un aparato mecánico. Querer jugar contra uno mismo representa, en definitiva, una paradoja tan grande en ajedrez como querer saltar sobre la propia sombra. Entonces, para Zweig, aunque la novela está digamos, eh, escenificada en una persona que puede jugar ajedrez contra sí mismo, él mismo sabe que esto es imposible. Y esto no es solo de la literatura, esto nos lo dice también Jean-Paul Sartre en El ser y la nada, cuando trata exactamente el mismo tema. Jean-Paul Sartre nos dice, aquel al que se le dice la mentira y aquel que miente son una y la misma persona en el autoengaño. Lo que significa que debo conocer en mi capacidad de engañador la verdad, que está oculta para mí en capacidad de engañada. Más aún, debo conocer la verdad de manera muy exacta para poder esconderla más cuidadosamente. Y esto no se hace en dos momentos, lo que nos permitiría restablecer la apariencia de dualidad. Ojo, no estamos hablando de una persona que cambió de opinión, entonces es una persona que pensaba, por ejemplo, que la grasa de cerdo era buenísima para la salud y años más tarde y después de un montón de estudios científicos que ha leído, descubre que la grasa de cerdo aumenta el colesterol y produce los ateromas y está asociada a la falla cardíaca y entonces cambia de opinión y entonces no es que nosotros digamos, ay, tiene dos creencias, cree que la grasa de cerdo es buena y cree que la grasa de cerdo es mala. No, porque ahí hubo un lapso grande en el que cambió de opinión. Cuando hablamos de autoengaño estamos hablando de simultaneidad. Es que el sujeto tenga en el mismo momento las dos creencias opuestas en su cabeza. Entonces nos está diciendo, nos está llamando la atención sobre esto Jean-Paul Sartre. Nos dice, esto no se hace en dos momentos, no, sino en la estructura unitaria de un solo proyecto. ¿Cómo puede subsistir la mentira si la dualidad que la condiciona es suprimida? Nos dice Jean-Paul Sartre. Entonces, yo hablo todo esto es para introducir un modelo que yo suscribo del autoengaño, que es un modelo distinto que se conoce como el modelo deflacionista del autoengaño. En filosofía, cuando nosotros hablamos de deflacionismo, es exactamente como la palabra lo dice, desinflar. Hay cosas hay teorías que se han inflado, que es como un globo que uno le empieza a meter aire y eso se va inflando y se va inflando y se va volviendo mucho más complejo y se vuelve dificilísimo. Y hay veces la solución no es seguir inflando ese globo y entrar en complejidad, sino sencillamente sacarle el aire al globo. Y esta es una teoría deflacionista. Los que han intentado defender el autoengaño, como lo hemos visto, esa cosa extraña donde hay creencias opuestas en un mismo sujeto y el mismo sujeto se intenta engañar a sí mismo y sabe que se quiere engañar, pero al mismo tiempo termina engañándose, es muy raro, han intentado defender que la conciencia está dividida, que hay niveles de conciencia, que está compartimentalizada, entonces que una creencia está en un lado del cerebro que no se comunica con el otro lado del cerebro donde está la creencia opuesta. Bueno, una cantidad de cosas que lo que hacen es volver mucho más complejo el modelo y meterle aire al globo. Yo suscribo una teoría, no es mía, pero es una teoría deflacionista. Saquémosle el aire al globo y simplifiquemos porque la explicación, como la navaja de Occam, la explicación más sencilla suele ser frecuentemente la verdadera. Los deflacionistas, nos dice Neil Levy, en un libro sobre neuroética, intentan explicar el autoengaño sin postular ninguna maquinaria mental extravagante requerida por la concepción tradicional. Se deshacen de la maquinaria extra al deshacerse de los requerimientos que la necesitan, tanto el requerimiento de la intencionalidad como el de la contradicción de creencias. Nosotros habíamos visto que tanto en el engaño interpersonal como en la interpretación tradicional del autoengaño había dos elementos importantes. Primero, que el autoengaño involucraba una contradicción de creencias. El sujeto cree que P y cree que no P, cree que las vacas vuelan y que las vacas no vuelan, y que el autoengaño es intencional, es decir, está la intención del sujeto de engañarse a sí mismo. Entonces el deflacionista lo que va a hacer es negar ambas cosas. Dice, el autoengaño no involucra contradicción de creencias, no están nunca las dos creencias opuestas en la cabeza del sujeto, y el autoengaño no es intencional, o sea, no es un proceso en el que el sujeto se siente a decir, me voy a engañar a mí mismo. No, al quitar estas dos cosas se nos desinfla el globo y nosotros podemos explicar exactamente el mismo fenómeno o los mismos fenómenos de autoengaño, pero con un andamiaje mucho más sencillo y sobre todo mucho más creíble. Podemos entrar a una definición deflacionista, una caracterización deflacionista del autoengaño,
un poco técnica, ¿sí? La creencia de que P que Andrés adquiere es falsa, o sea, el sujeto, Andrés, cree algo falso, ¿sí? Andrés trata los datos relevantes, al menos aparentemente relevantes para el valor de verdad de P de una manera motivacionalmente sesgada. Este es el corazón de esta propuesta, lo que son las creencias motivacionalmente sesgadas, ya entraremos a explicar eso. Ese tratamiento sesgado es la causa no desviada de que Andrés crea esa creencia falsa de que P, y los datos a disposición de Andrés en ese momento proveen mayor evidencia para lo contrario, o sea que para P, para que las vacas no vuelan, que para las vacas vuelan. Pero bueno, ya explicaremos esto, es una cosa muy técnica, pero no quiero que nos enredemos con tecnicismos. Entonces, en el engaño inflacionista, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos a este sujeto. Ese es Andrés. Resulta que Andrés tiene un deseo o una emoción muy fuerte. Esa emoción lo lleva a hacer un examen de la evidencia. Acá hay una evidencia, esta es la evidencia. Cuando cualquier persona que examine esta evidencia diría A. Pero Andrés, cuando Andrés la examina, llega a la creencia justamente opuesta, porque esto está interfiriendo. Él está haciendo una evaluación sesgada, ya vamos a explicar qué es eso, de la evidencia, y entonces él llega a creer justamente lo contrario y forma la creencia, creo que no ha. Veamos esto con un ejemplo, porque seguimos en un nivel muy abstracto, yo sé que deben estar enredados, pero las cosas se van aclarando. Como saben, a mí me gusta, ya lo hicimos con Zweig, hablar de literatura, y en este caso el ejemplo que a mí me gusta es de una novela del premio Nobel Isaac Bashevis Singer, que se llama Gimpel el Tonto. Me disculpo por adelantado porque les voy a dañar el final de la novela, les voy a contar el final. No, la novela es un cuento realmente, Gimpel el Tonto es un cuento corto de Isaac Bashevis Singer. El cuento de Gimpel es muy simpático. Nos dice así: una noche Gimpel, un hombre honrado y amable, regresa a su casa después del trabajo y ve una figura humana junto a su esposa Elka en la cama. Procurando no iniciar una discusión que sin duda despertaría a sus hijos, de inmediato abandona la casa y pasa la noche en un hotel. A la mañana siguiente, enfrenta a su esposa, quien se muestra sorprendida por sus reclamos y niega todo, sugiriendo que Gimpel ha debido estar muy cansado después del trabajo y estaba seguramente alucinando o soñando despierto. Gimpel va donde el rabino, quien le ordena irse de su casa. Durante esta separación, Gimpel comienza a extrañar el calor de su familia y las risas de sus hijos y las caricias de su esposa. Esa es la lamparita de Aladino que nosotros vimos en el gráfico anterior. Esa emoción, ese deseo fuerte de Gimpel es el del calor de hogar, el de las risas de sus hijos. Es tal su desasosiego por su ausencia que pronto comienza a racionalizar la situación de la siguiente manera. Ya que Elka su esposa, niega todo tan rotundamente, y ya que ella suele no mentirme, he de considerar seriamente la posibilidad de que esté diciendo la verdad. Al fin y al cabo, la gente que está muy cansada, como yo lo estaba esa noche, suele ver cosas que no están allí. Las alucinaciones son cosa común y en ocasiones uno ve formas humanas en sitios oscuros que en realidad corresponden, tras un examen más cercano, a maniquíes o simplemente almohadas colocadas de una manera muy particular. Si este fuera el caso, estaría acusando a mi esposa injustamente y le estaría causando de manera innecesaria una gran pena. Y Gimpel rompe a llorar inconsolablemente. Pasan unos meses y el Consejo de Rabinos decide que Gimpel puede volver a su hogar. Es de noche y Gimpel, que no quiere despertar a sus hijos pese al júbilo que le produciría verlos nuevamente, entra con cuidado a su casa para no hacer ruido. Al llegar a su habitación, ve a un joven aprendiz conocido por él durmiendo junto a su esposa Elka. Elka se despierta y de inmediato lo manda a revisar las cabras, dando así tiempo para que su amante escape. Gimpel, consternado por lo que acaba de ver, no sabe cómo reaccionar y sencillamente sale de la habitación a revisar las cabras. A su regreso, entra a la habitación y el amante de su esposa, que se escondía tras la puerta, lo ataca por la espalda propinándole un fuerte golpe en la cabeza con un candelabro que lo hace perder la conciencia. Gimpel despierta en la mañana dolorido y disgustado. Corre hacia la granja a enfrentar al aprendiz, quien niega todo y le sugiere que, debido a ese grave golpe que tiene en la cabeza, debía estar alucinando. Su esposa Elka corrobora la historia. Dice que Gimpel regresó de noche aturdido y desorientado y que al entrar a la habitación se desplomó. Cuando ella fue a socorrerlo, notó la herida en su cabeza y lo llevó a la cama para que reposara. Una vez más Gimpel se encuentra confundido. Es verdad que tiene una gran herida en la cabeza
Y es bien sabido que este tipo de accidentes llevan a las personas al delirio. Si la herida no fue causada por el aprendiz, no sabe cómo pudo habérsela hecho. Pero también es verdad que las personas suelen olvidar las circunstancias de sus accidentes cuando involucran este tipo de golpes severos a la cabeza. También es verdad que de camino a casa solo tenía en mente la supuesta infidelidad de su esposa, pues le apenaba mucho haberla acusado de ello y no sabía cómo pedirle disculpas. Es posible que cerca de su casa se haya tropezado golpeándose la cabeza y que ese pensamiento de infidelidad que rodeaba su cabeza en ese momento haya hecho parte fundamental de una alucinación producto del severo golpe en la cabeza. Gimpel llega así a la creencia de que una vez más está equivocado. Pide disculpas a su esposa y al aprendiz y actúa de ahí en adelante como si nada hubiera pasado. El matrimonio de Gimpel y Elka es bendecido con varios hijos durante los años y tiempo después, ya en su lecho de muerte, Elka le confiesa a Gimpel que él no es el padre de los niños. ¿Quién es entonces el padre?, pregunta sorprendido Gimpel. No lo sé. Hubo tantos hombres, pero no son tuyos. Entonces lo que vemos acá es el típico caso de la persona que nosotros llamamos autoengañada. Ese que no ve lo que todos los demás ven. Todos ustedes que estaban leyendo esta historia estaban pensando, mucha bola a Gimpel. A Gimpel le están poniendo los cachos y este hombre no quiere creer que su esposa le es infiel. Este es un típico caso de autoengaño. Nosotros diríamos que Gimpel está autoengañado, que él quiere creer que su esposa le es fiel para no dañar su matrimonio. Pero en el fondo, aquí no hay creencias opuestas. Gimpel no cree que su esposa le es infiel y al mismo tiempo que le es fiel. Y Gimpel no quiere engañarse a sí mismo. Gimpel no está convencido de que su esposa le es infiel y entonces ahora dice, me voy a sentar a engañarme hasta creer que yo crea que mi esposa es fiel. No, esas dos cosas no ocurren. Ni hay creencias contradictorias, ni está la intención de engañarse. Lo que ocurre lo podemos ver entonces graficado en el gráfico similar al que vimos ahorita. Entonces tenemos, este amarillito es Gimpel. Gimpel tiene un deseo fuerte, un deseo fuertísimo, un amor por sus hijos, que no tenemos nosotros, que estamos apenas observando la historia. Nosotros no conocemos a los hijos de Gimpel y no nos importan los hijos de Gimpel, pero Gimpel sí. A Gimpel le duele, es infeliz cuando no tiene el cariño de sus hijos, cuando no está cerca. Y Gimpel, pues tiene esta situación en donde su esposa, aparentemente, le es infiel. ¿Qué es lo que hace Gimpel? Gimpel va a evaluar la evidencia de cierta manera, pero esto está atravesado en la mitad. Entonces, como este deseo está atravesado en la mitad, él va a sacar la conclusión de que su esposa no lo engaña. Ustedes vieron los racionamientos que hace Gimpel. Gimpel dice, venga, de pronto yo estoy alucinando, venga. No es que él se quiera engañar, es que estar separado de su familia le duele. Entonces él se va a enfocar en ciertas partes de la evidencia y no va a mirar la evidencia como un todo. Y esto no es intencional. Esto es una cosa que nosotros hacemos con muchísimas cosas. Ya vamos a mirar con muchísimas cosas. Esto es lo que llamamos nosotros la formación de una creencia, la creencia de que Elka le es fiel o que Elka no lo engaña, que es motivacionalmente sesgada o emocionalmente sesgada, porque esta motivación, querer estar con sus hijos, o esta emoción, el cariño que siente por sus hijos y que no tiene si le toca irse de la casa, afecta la manera como él evalúa la evidencia y hace una evaluación distinta de la que haríamos todos. Todos diríamos, Elka lo está engañando, abra los ojos. Él está examinando la evidencia y en serio que la quiere examinar bien, pero él ve una cosa distinta. Él no está mirando toda la evidencia, él está viendo solo partes salientes de la evidencia, pedacitos de la evidencia que se acomodan en una historia que para él tiene sentido. No porque se quiera engañar, sino porque esto está afectando su buen juicio, esta emocionalidad lo está afectando. Así es como nosotros llegamos a el sistema de formación de creencias motivacionalmente sesgadas. La creencia de que P, que tiene S, ese es Gimpel, y la creencia es Elka me es fiel, es falsa. ¿Sí? S, o sea, Gimpel, trata los datos relevantes, o al menos aparentemente relevantes para el valor de la verdad de esa creencia, de una manera motivacionalmente sesgada, afectada por sus emociones. Ese tratamiento sesgado es una causa no desviada de que Gimpel adquiera la creencia de que Elka le es fiel. O sea, ese tratamiento de la evidencia mal hecho es el que lo lleva a creer que Elka le es fiel. Y los datos a disposición de Gimpel en ese momento proveen mayor evidencia para lo contrario que para lo que él termina creyendo. O sea, los datos a la hora de la verdad
son más fuertes para mostrar que Elka sí le es infiel, que le está poniendo los cachos, pero Gimpel no lo ve. Nosotros sí, porque nosotros no tenemos la interferencia de esa emoción que tiene Gimpel ahí. Entonces nosotros sí vemos la evidencia como la evidencia es. Esto no es nuevo, esto no es una cosa que se inventó la filosofía, esto lo defiende principalmente un filósofo norteamericano muy bueno que se llama Alfred R. Mele, en un libro que se llama Self-Deception Unmasked, lo tradujeron al español como autoengaño sin máscara, si no estoy mal. Eh, y, pero esto realmente corresponde a estudios que ha hecho la psicología empírica durante muchísimos años. Y nosotros todos somos víctimas de esto. Es que no estoy relatando cosas extrañas, extraordinarias, el caso uno en 200 millones. No, esto nos pasa a todos. Vamos a ver. Hay varias maneras, hay realmente cuatro, yo solo voy a mostrar dos, pero hay cuatro maneras en las que nosotros tratamos tradicionalmente la evidencia de una manera motivacionalmente sesgada. La primera es la malinterpretación positiva, la malinterpretación negativa, perdón. Nuestro deseo de que algo sea real puede llevarnos a no tener en cuenta evidencia en contra de él, que fácilmente podríamos tener en cuenta de no ser por la presencia del deseo. ¿Sí? Entonces, piensen en esto. Tenemos un ejemplo que es el rechazo del artículo para los que somos profesores o en este caso la mala nota en un trabajo. Todos creemos de nosotros mismos que somos personas muy inteligentes. Puede que no seamos el mejor del salón, puede que no tengamos el mejor promedio, pero nosotros tenemos una cuestión de amor propio en donde nosotros decimos, mire, si yo no tengo el mejor promedio es porque yo no quiero ser un ñoño que se la pasa tragando libro y que entonces no sale los fines de semana y no rumbea y no tiene amigos. Pero si yo quisiera, si yo en serio me aplicara, si yo en serio me pongo a trabajar todas las tardes y sacrifico mis amigos y sacrifico mis fines de semana, yo podría ser el mejor. Yo podría ser el mejor promedio de mi promoción, yo podría ganarme las becas de mérito académico, yo podría... Y eso es una creencia que tenemos todos. Y nosotros lo que hacemos es que justificamos que, ay, pero yo no voy a sacrificar mi vida social y ya la vida está para disfrutarla y yo no sé qué más cosas y bla. Pero todos somos muy, muy, muy inteligentes en nuestra propia cabeza. Resulta, esa es una creencia importante y valiosa para nosotros, hace parte de nuestra propia identidad. Resulta que hay un trabajo que a nosotros sí nos interesa mucho. Un profesor viene y nos pone un trabajo y ustedes dicen, uy, a este trabajo, a diferencia de otros trabajos que yo los dejo por última hora y me meto una trasnochada el fin de semana y hago esa vaina en las carreras, a este trabajo sí lo voy a trabajar duro. Y entonces se ponen ustedes mes y medio antes a investigar sobre el trabajo. Es el trabajo al que empiezan a escribirlo. Es el trabajo que sí editan, que sí lo revisan una y otra vez y le quitan cosas y le ponen cosas y citan bien la bibliografía, investigan muchas fuentes, le metieron alma, vida, corazón, sombrero a ese trabajo para hacerlo bien. Presentan el trabajo, ¡pum! 2, 3. Se echaron el trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno inmediatamente dice, el profesor no leyó este trabajo. El profesor me la tiene montada. Al profesor no le caigo bien. El profesor califica con una báscula, porque es que mi trabajo no es tan gordo como el de los otros y entonces él lo que quiere es que los trabajos sean gordos y pesados. Básicamente, ustedes están pensando, o todos, a todos nos ha pasado, estamos pensando que la culpa es del profesor y que esto es una mala evaluación. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos los comentarios del profesor, muy seguramente cualquier persona que mire esos comentarios nos podría decir, uy, no, hermano, es que usted la embarró desde el principio, esta interpretación que usted está haciendo es errada, usted desde entrada cogió una interpretación que no funciona y la llevó hasta el final, y pues obvio que se iba a tirar el trabajo porque no entendió la lectura que estaba tratando. Pero uno cuando lee esos comentarios lo que dice es, uy, no, esto está lleno de odio, este tipo no se sentó a leer con juicio este trabajo, él no entendió, seguramente estaba viendo televisión mientras leía este trabajo, porque aceptar esa evidencia es al mismo tiempo destruir un poco esa imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos, esa creencia que tenemos nosotros de nosotros mismos, de que somos muy, muy inteligentes y que lo único por lo cual nosotros no somos el mejor promedio es porque, pues no, estamos priorizando otras cosas. Es que quién se va a sentar a trabajar tan duro en esto. Pero es que en esta vez sí le trabajamos así de duro y resulta que no dio los frutos. Entonces, no podemos, nos cuesta mucho, nosotros amamos esa imagen que tenemos de nosotros mismos, es una emoción muy fuerte, estamos muy orgullosos de nuestra inteligencia y esto atenta contra eso. Entonces, ese amor propio que tenemos nosotros, que es una emoción, nos lleva a evaluar sesgadamente la evidencia. Entonces, nosotros no estamos viendo que los comentarios del profesor son pertinentes y son oportunos.
Pero cualquier otra persona que le hace trabajo muy seguramente va a decir, hermano, pero es que usted le embarró. Eso nos ha pasado a todos, pero de pronto, si no se identifican con esa, tenemos la malinterpretación positiva. Esta le ha pasado a todos ustedes de alguna manera, o ustedes mejor dicho, todos ustedes conocen una persona a la que esto le ha pasado y como dicen por ahí, si ustedes no conocen a nadie que le ha pasado, resulta que esa persona es usted. Nuestro deseo de que cierta cosa sea real, nos lleva a malinterpretar evidencia que en su ausencia, en ausencia de ese deseo, contaría en contra de P, pero la interpretamos como si fuera a favor. Y es el caso del amor de Rosy Sid, que lo vamos a llamar de Ana y Pablo. Entonces Pablo está enamorado de una compañera que se llama Ana. Enamoradísimo. Pablo le escribe por el WhatsApp a Ana. Ana no le responde y lo dejan visto. Él le escribe todo el tiempo. Cuando Ana por fin le responde en puro monosílabo. Sí, no, ajá. Pablo invita a Ana a salir. Ana nunca tiene tiempo. Ana siempre está ocupada, siempre tiene que salir con su familia, siempre tiene que cuidar a su hermano, siempre tiene otras cosas que hacer, siempre se niega. Pero cuando por fin Pablo la acorrala y ella tiene que decir que sí, a la cita, pues no va sola, sino que lleva 5 amigas. Todos ustedes y yo estamos pensando en este momento, pues Pablo no se ha dado cuenta de que está en la friend zone, de que no solo está en la friend zone, sino que es el alcalde de la friend zone, de que Ana no le está tirando línea, de que Ana definitivamente no tiene ningún interés por él. Pero Pablo, que está enamorado de Ana, ve toda esta evidencia de una manera distinta. Pablo dice, la tengo muerta, la tengo aquí, la tengo en la manita, esta mujer está derretida por mí. ¿Cómo la está viendo Pablo? Pablo está diciendo, uy, no, es que ella me responde en monosílabos porque sabe que si se pone a escribir va a decir cosas que delaten que se derrite por mí. Entonces quiere ser prudente, está jugando a hacérsela difícil y por eso está respondiendo de manera muy breve para que sus palabras no la delaten. Y en la salida, cuando por fin tiene la oportunidad de salir, pues ella llevó 5 amigas porque es que es tal su deseo por mí que, mejor dicho, donde me agarre solo me salta encima y me coge a besos. Entonces con las amigas se tiene que comportar un poco mejor. Entonces ella está siendo prudente para no ir a arruinar las cosas. Eso es como lo ve Pablo. Pero porque Pablo tiene esta emoción fuerte, Pablo tiene este enamoramiento fuerte que nubla su capacidad de evaluar la evidencia, nubla su juicio. Nosotros no estamos enamorados de ella, entonces pues nosotros sí vemos la evidencia como es y le decimos, hermano, busque otra persona porque es que por este lado no va a ser, esa mujer no le está parando bolas a usted. Ese es un caso muy tradicional, muy común de lo que ocurre, de cómo nuestras emociones interfieren en la evaluación de la evidencia y llevan a que nosotros formemos juicios y creencias errados, motivacionalmente sesgados o emocionalmente sesgados. Eso es lo que están buscando los pánicos morales que nosotros hagamos. Que cuando aparece el odio, cuando aparece el miedo, nosotros llevemos o lleguemos a juicios incorrectos. Ese es el punto. Así es como funciona la cosa. Hay dos tipos más de formación de juicios motivacionalmente sesgados, la atención selectiva y la recolección selectiva de la evidencia, pero por el mor de la brevedad no los trataré. Ahora bien, cuando esto ocurre, es fundamental el papel de los otros. El papel de los otros es fundamental porque yo soy esta persona, yo soy Pablo, yo estoy enamorado de Ana y este enamoramiento que yo tengo de Ana, pues hace que cuando yo examine esa evidencia, esos mensajes que Ana me da, que son monosilábicos y que cuando por fin nos vemos lleva a 5 amigas a la cita, que a claras luces dirían, mira, tú no le gustas a Ana, yo examino eso y la presencia de este enamoramiento, de esta emoción, me lleva a decir, ay Dios mío, la tengo muerta, esta mujer se está muriendo por mí y por eso es que se cuida tanto y me responde así como en monosílabos y se acompaña a las amigas para no saltarme encima y comerme a besos. Y entonces yo formo la creencia que es incorrecta. Cuando esto ocurre, ojo, yo no soy un buen juez de la evidencia, porque yo tengo esto. A mí más evidencia no necesariamente me va a sacar de ese hueco. A mí que me muestren más mensajes de texto difícilmente me va a sacar de ahí. ¿Qué me saca de ahí? La presencia de un otro que me está llamando la atención y me está diciendo, oye, ten cuidado, mira, me interpela.
Y entonces, al hacerme este reclamo, yo tengo dos opciones. O yo bloqueo a este otro y no le creo, pero entonces tengo que dejarme hablar con él. O si es una persona importante para mí, pues me va a ser muy difícil bloquearlo y entonces yo tengo que revisar mis creencias y termino ajustando mis creencias y diciendo, bueno, realmente sí es verdad que de pronto no le gusto a esta mujer y yo me estoy imaginando una cantidad de cosas, estoy armando una película en mi cabeza. Esa es la importancia del papel de los otros en nuestras vidas. Pero ojo, ese papel de los otros en nuestras vidas eh, es importante porque ahorita esos otros están bastante bloqueados, esos otros son virtuales. Es distinto cuando ese otro es el compañero de pupitre mío, es el compañero de salón al que yo lo tengo que ver todos los días. Pero es distinto si ese otro es un otro digital. Vamos a ver por qué. Pareciera que la diferencia no debería ser mucha, pero es enorme, es enorme. Yo tengo ese otro que me está prendiendo alertas, me está diciendo, ojo, ojo, usted está evaluando mal la evidencia, mírela bien, por favor, preste atención. Pero cuando ese otro es digital, yo puedo sencillamente decir, adiós, te bloqueo, borro tu contacto, etcétera. Es muy fácil deshacerse de ese otro que me contradice cuando ese otro es un otro digital o mi relación con esa otra persona es digital. Mucho más complicado cuando es presencial. Yo lo tengo que ver, me lo tengo que encontrar. Pero en un mundo digitalizado donde nuestros amigos son amigos por redes, bloquear, desaparecer, borrar, es una cosa muy fácil. Pero ojo, porque es que si este es el que me saca a mí del autoengaño, entonces salir para nosotros de estas manipulaciones va a ser muy complicado. Y esto se ve agravado por otras características. En primer lugar, porque cuando nosotros estamos accediendo a la información online, nosotros estamos accediendo a una cantidad de desinformación o de información incorrecta que pulula en Internet. Pero no solo eso, cuando nosotros estamos en Internet haciendo grupos, esos grupos no son azarosos. Nosotros no hacemos grupos para compartir historias, para compartir información, para hablarnos, para chatearnos, que incluyan gente de distintas formas de pensar. Todo lo contrario, los estudios nos muestran que nosotros tendemos a seleccionar y compartir contenidos relativos a una narrativa específica e ignorar el resto. Los usuarios tienden a reunirse en comunidades de interés, lo cual causa el reforzamiento y anida los sesgos de confirmación, la segregación y la polarización. Y esto va en detrimento de la calidad de la información y lleva a la proliferación de las narrativas sesgadas fomentadas por rumores sin confirmación. Es decir, los grupos que yo mismo armo son grupos de gente que piensa lo que yo pienso. Entonces, no va a ser gente que me va a interpelar a mí para decirme, estás equivocado. Todo lo contrario. Va a ser gente que me va a decir, sí, exacto, eso mismo estaba pensando yo. Muy bien. Entonces, quedo más afirmado en ese hueco en el que me estoy metiendo. En vez de salir, me hundo más profundo. A eso sumémosle nosotros que vivimos en este mundo de las famosas cookies, que es un mundo de refuerzos, y a esos refuerzos súmenle algoritmos como el de Netflix o algoritmos como el de Amazon, que son algoritmos que están diseñados para ofrecerme más de lo que a mí me gusta. Cuando nosotros pensamos en algoritmos como el de Netflix, yo no sé si ustedes recuerdan una controversia que hubo con Netflix por allá como en el 2018, y es que eh, Netflix creó un algoritmo muy robusto para que los usuarios tuvieran recomendaciones de las películas que era más probable que les gustaran, pero eso lo hacía revisando mucho las preferencias de los usuarios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Netflix descubrió que un muy alto porcentaje de la decisión de qué es lo que voy a ver depende de esa portadita chiquita que sale en el menú de Netflix, que sale la portada de la película. La imagen que yo veo ahí es la mayor parte de la decisión de lo que yo voy a ver. Pero entonces a las personas de raza negra les salía de portada de la película la única escena que tenía un personaje negro. De pronto en esas películas que son todas personajes blancos, pero hay por allá un amigo negro que sale 25 segundos en la película,
Cogían una escena donde aparecía este personaje y eso lo ponían de portada en la película para ese usuario. Y entonces los usuarios de raza negra veían portadas, una cantidad de portadas de películas donde aparecen los personajes negros. Y los blancos veían portadas donde aparecen los personajes de raza blanca. La cosa interesante es esta: cuando ustedes armaron su cuenta de Netflix, en ningún momento les preguntan su raza. Netflix, el algoritmo de Netflix deducía con un porcentaje altísimo de efectividad la raza de los usuarios por las elecciones que estaban haciendo. Entonces, esos algoritmos están haciendo un seguimiento muy, muy importante de todo lo que ustedes están haciendo. Y esto no es solo Netflix. Si ustedes miran, por ejemplo, Amazon, Amazon conoce mi historial, conoce lo que yo compré, lo que vi, y no solo en libros, sino también en música, también en productos de hogar, productos de la oficina. Miren YouTube. Esta es la estadística de YouTube. Cada minuto son cargadas a YouTube 300 horas de contenido. Por minuto, 300 horas de contenido nuevo, lo cual equivale a 49,28 años de contenido nuevo por día. Pero cuando yo entro a mi página de YouTube, YouTube me ofrece lo que yo quiero ver. De 49 años de contenido que se suben cada día, YouTube me ofrece lo que yo quiero ver. YouTube no me está ofreciendo a mí los videos de macroeconomía, que yo no sé qué más cosas, no me está ofreciendo a mí videos de cómo hacer una manga gástrica y cómo remover tumores, bla, bla, bla. No, a mí YouTube me ofrece cosas de filosofía, me ofrece cosas de las películas que a mí me gustan, me ofrece... Entonces, claro, porque me tienen chuzado por todos los lados posibles y están arrastrando con las cookies, con mis preferencias, todo eso alimentando un algoritmo que está poco a poco perfilándome. Los algoritmos no están diseñados para ayudarlos a usted o a mí. No, no son para ayudarnos. Están diseñados para estamparnos en la silla pegados al producto. Son algoritmos que son netamente mercantiles. Es para darnos más de lo que nos gusta. Veamos el caso de Netflix. ¿Qué es lo que está rastreando Netflix de cada uno de ustedes? Esto. Cada vez que usted pausa, rebobina o adelanta en un capítulo de una serie o en una película, Netflix graba. ¿Era eso una escena de acción? Entonces, si usted está adelantando las escenas de acción, es que a usted no le gusta la acción. Entonces, la próxima vez no le ofrezco películas de acción. Si, por el contrario, yo estoy rebobinando la escena de acción para volverla a ver, es que a este hombre le encantan las películas de acción, entonces le voy a ofrecer más películas de acción. ¿En qué día de la semana mira usted el contenido? Entonces, por ejemplo, durante la semana yo estoy más cansado, tengo menos tiempo, seguramente yo veo series, capítulos de 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos máximo, pero los fines de semana de pronto me gusta ver películas, entonces entre semana me va a ofrecer más series, los fines de semana me va a ofrecer más películas. ¿En qué fechas estoy mirando? ¿Cuándo soy más propenso a ver qué contenido? ¿En qué momentos yo miro el contenido? ¿En qué momentos estoy mirando Netflix y qué otros momentos no entro ni siquiera en la aplicación? ¿Desde dónde estoy mirando el contenido? Para perfilar también zonas. Entonces, en esta zona les gusta más este tipo de cine o de televisión, en estas otras zonas les gusta algo distinto. ¿Desde qué dispositivo estoy mirando yo el contenido? ¿Lo miro desde el celular? ¿Lo miro desde la tableta? ¿Lo miro desde el computador? ¿Lo miro en el televisor? De pronto a mí las series no me interesa verlas en gran, altísima calidad, pero sí me interesa mucho ver las películas en el televisor, en la pantalla grande. Cada vez que yo pauso y dejo el contenido, y si alguna vez regreso, entonces en el momento en el que pausé, ¿qué fue lo que me hastió? Nosotros abandonamos las series cuando pasa algo. Entonces, ¿qué fue lo que me hastió para no volverme a ofrecer eso? Y si regreso, entonces, ¿qué hice cuando regresé? Regresé y me volví a ver los primeros capítulos, regresé exactamente donde dejé, me adelanté 3 o 4 capítulos y volví más adelante. Si doy ratings, ¿qué tipo de ratings doy? Se dan acerca de 4 millones de ratings por día. ¿Cómo es que yo busco? ¿Qué tipo de parámetros pongo yo de búsqueda? Y todo lo que es mi comportamiento al buscar películas. ¿Qué tanto bajo yo? ¿Qué tanta paciencia tengo? ¿Qué tanto tiempo permanezco en una categoría? Todo eso lo están mirando para ofrecerme más cosas que a mí me van a gustar. Entonces, en principio no hay nada malo con esto. Porque me ofrecen cosas que a mí me interesan. El problema es cuando este algoritmo es usado para otros propósitos y eso es lo que tenemos acá. Acá tienen ustedes la foto de Mark Zuckerberg
declarando ante el Congreso de los Estados Unidos, Mark Zuckerberg, creador y dueño de Facebook, hoy llamado Meta, cuando Facebook se presta con esos algoritmos que tiene de rastrearnos y de saber lo que nos gusta para campañas políticas, en particular la campaña presidencial de los Estados Unidos. En Facebook lo que ocurrió es que ya teniendo el perfil de las personas, entonces, por ejemplo, a mí, por las preferencias de lo que yo posteo, de lo que yo leo, de lo que comparto, de los amigos que tengo, de aquellas cosas a las que les doy like, ya tenían un perfil mío y, por ejemplo, yo soy un animalista acérrimo. Si saben que yo soy un animalista, resulta que hay una fotografía en donde Hillary Clinton parecía que estaba pateando un perro. Desde la perspectiva desde la que fue tomada la fotografía, Hillary Clinton parecía que estaba tomando un perro. Entonces, estaba pateando un perro. Entonces, ellos se encargan de que esa fotografía salga en mi feed de noticias. Yo veo esa fotografía y tengo una reacción visceral, emocional. Están tocando uno de mis valores esenciales. La vida animal se respeta. Y entonces entra el odio. Y ese odio me lleva a hacer un juicio apresurado. Digo, por esta vieja yo no voy a votar. No más, yo no voy a votar por Hillary Clinton. Pero si yo no soy animalista, sino que alguna otra cosa, alguna otra imagen encuentran, alguna otra noticia, otro reel encuentran, y eso es lo que sale en mis noticias para evitar que yo vote por Hillary Clinton. Y eso fue lo que se utilizó como estrategia de manipulación emocional en la campaña de los Estados Unidos. Entonces, ese es el peligro de los algoritmos. Pero miren que no es solo eso, miren que es toda una cola que viene de atrás. Entonces es esta gente que nos está diciendo cualquier cosa porque no está preocupada por la verdad, están hablando mierda, son bullshitters. Y esas cosas que están diciendo que no les preocupa si son verdaderas o no son falsas, son realmente cosas para crear pánicos morales. Están agrandando cosas mínimas para que nosotros reaccionemos visceralmente, desde el miedo y desde el odio. Sabemos que para el odio se necesita verticalidad, se necesita generalización y se necesita certeza. Y ellos lo que están intentando es presentarnos la información de manera que esas emociones cuando surjan, nosotros hagamos evaluaciones sesgadas de la evidencia, emocionalmente sesgadas de la evidencia, y lleguemos a juicios incorrectos. Sumado eso que estamos en una sociedad en donde nuestras relaciones son virtuales, entonces ese otro que nos puede corregir a nosotros en nuestros juicios, es un otro virtual que me queda súper fácil bloquearlo, aislarlo, silenciarlo. Y más bien yo estoy reunido en grupos en la red, en donde esos grupos son de gente que piensa como yo pienso. Y súmenle a eso que gracias a estos algoritmos, entonces mi feed de noticias me está diciendo cosas que ellos quieren que yo escuche, para despertar las emociones adecuadas y que yo forme los juicios que ellos quieren que yo forme. No vote por Hillary Clinton. Súmenle a eso un eslabón más en la cadena, que son los estados negacionales y el extractivismo. Los estados negacionales son que, la psicología lo ha demostrado mucho, que cuando nosotros incurrimos en un error, la mayoría de las veces a nosotros nos es mucho más económico, en esfuerzo emocional, doblar la apuesta, es decir, defender el error, que corregir las cosas y salir de él. Y eso lo ven ustedes. Después del desastre que fue la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos, hay gente que no quiere admitir que votó mal, que eligió mal, que le engañaron, que no miró bien, sino que dobla la apuesta y dice, no, es que todo esto sigue siendo un complot, es que él está incomprendido, es que él... Y entonces más se atrincheran en su defensa de que su voto fue el correcto. Y el slacktivism es esta manera en la que mucha gente cree que está limpiando o corrigiendo sus errores. Los que no se atrincheran sí intentan corregirlos, pero esa corrección a veces no es suficiente. Entonces está esa participación en la que yo participo online reposteando algo. Yo reposteo, pero resulta que una cosa es repostear y otra cosa es votar. Entonces hay gente que cuando repostea algo, entonces dice, uy, es verdad, nos engañaron, entonces hay una noticia que dice, todos fuimos engañados y yo la reposteo. Y eso le trae a la gente una sensación de paz y de tranquilidad, de yo ya hice lo mío, yo ya corregí mi error. Y el problema está en que esa sensación de paz y de tranquilidad evita que realicen acciones prosociales. Acá nos pasó a nosotros en el referendo en la votación anticorrupción. Entonces, en la votación anticorrupción
por las redes sociales, por todos lados, todo el mundo decía, sí, es verdad, hay que crear una ley anticorrupción y hay que darle duro a los corruptos y hay que... Y llegó el momento de llegar a las urnas y la votación no fue suficiente. ¿Y por qué no fue suficiente? Porque la gente sintió que ya había participado, que ya había hecho su parte poniendo contenido en redes. Pero lo importante era la votación, no el contenido en redes. Lo realmente importante, lo que definía si había o no había ese tipo de ley, era ir a las urnas a votar. Y no alcanzaron los votos porque la gente se sintió tranquila porque ya hizo, ya puso su granito de arena. Entonces, sumen todo eso. Miren esto. Partimos de esta idea de las fake news, pero detrás de las fake news lo que hay es bullshit. Hay habla mierdas que no les interesa el valor de la verdad. Lo que estos están diciendo no les importa si es verdadero o es falso, porque lo que están haciendo es esconder una agenda. Esa agenda escondida es lo que nosotros debemos sacar a la luz. Pero eso que están diciendo ellos realmente es para crear pánicos morales, que son reacciones viscerales nuestras porque sentimos que están afectando valores fundamentales y entonces se despierta el odio y se despierta el miedo y el temor en nosotros. Y con eso nosotros hacemos juicios que son sesgados. Y una vez hemos hecho esos juicios y hemos actuado incorrectamente, llegamos a los estados negacionales, donde es más difícil salir del hueco que atrincherarnos en él. Y cuando intentamos salir del hueco, pues caemos en el slacktivism, que es, ay, yo hice esto y creo que ya con eso cumplí, y la parte importante de corregir el error no la hacemos. Todo este círculo, que es un círculo complejo, yo les agradezco que ustedes han tenido la paciencia de acompañarme durante todo este tiempo, pues es un entramado que vale la pena estudiarlo mucho más a fondo. No van a creer que yo estoy diciendo que ya quedó esto estudiado. Cada una de estas esferitas, y si se dan cuenta en esta reconstrucción, omití varias esferas para no hacer tan complejo el gráfico. Hay que estudiarla profundamente, pero yo lo que quería mostrar es la conexión que hay entre ellas, ver cómo toda esta es una estrategia, que es una estrategia muy bien armada, de la cual nosotros tenemos que estar muy conscientes. La pregunta, para no terminar esto en una baja nota, es ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, varias son las cosas. Esto lo dice Caroline Emke, la misma que ha hablado de contra el odio. Nos dice que el odio solo se combate rechazando su invitación al contagio. Quien pretenda hacerle frente con más odio ya se ha dejado manipular, ya compró la pelea. El odio solo se puede combatir con la observación atenta, la matización constante y el cuestionamiento de uno mismo. Con la matización constante nosotros evitamos la generalización, que es una de las características del odio. Yo no le voy a poner no voy a definir una persona o un grupo social con una sola etiqueta. Eso, hay matices, hay diferencias. Una persona no es una sola cosa. La observación atenta me permite encontrar esas características en donde otros son iguales a mí, y entonces con esto combatimos la verticalidad. El otro no está por encima de mí ni es inferior a mí, está por debajo, está hombro a hombro conmigo, y así es más difícil odiar. Y el cuestionamiento de uno mismo es meter la duda en esas cosas que parecen certezas, pero que muy seguramente si yo las escudriño un poco más, cabe la duda. Y donde hay duda, como nos decía Emke, no hay espacio para el odio. Y por el otro lado, por la educación. Esto lo tomó del filósofo Estanislao Zuleta en Educación y Filosofía. En todas las partes que digo educación filosófica, esto es porque estaba Zuleta demasiado enamorado de la filosofía en ese momento, pero trátenlo, cámbienlo por educación humanística. La promoción de una educación humanística es la forma por excelencia de búsqueda de la ampliación de la democracia dentro del sistema educativo. Promover una educación humanística y no una información cuantificada, masiva, separada, beatificada. Esta última puede servir para trabajar, pero no para vivir. No tiene más utilidad que la posibilidad de derivar un ingreso mayor al que se tendría sin ella. No podemos llevar a efecto nuevas combinaciones del trabajo productivo y el estudio fuera de las que ofrece la sociedad en que estamos, ni tampoco cambiar la división social del trabajo desde el aula, pero sí podemos desarrollar desde allí una lucha restringida por la democracia. Un hombre que pueda pensar por sí mismo, apasionarse por la búsqueda del sentido o por la investigación, es un hombre mucho menos manipulable que el experto del que hablábamos arriba. Este es un resultado que podría provenir de una intensificación en nosotros mismos como educadores de la tendencia a la educación humanística. Y para eso, la vieja herramienta es el pensamiento crítico. Cada vez que ustedes reciban una información, antes de repostear, antes de compartir, antes de divulgar,
Cojan esta imagen, ténganla en su celular y háganse 4 preguntas al azar de toda esta lista de preguntas que tienen. 4 preguntas al azar. ¿Quién se beneficia con esto? ¿Quién sale perjudicado con esta información? ¿Quién es afectado directamente? ¿Quién más ha hablado de esto? ¿Quiénes serían las personas claves para esto? ¿Cuáles son otras perspectivas acerca de esta noticia? ¿Cuál es una alternativa? ¿Cuál sería un argumento en contra de ella? ¿Cuándo sería aceptable o inaceptable esto? ¿Cuándo causaría esto un problema? ¿Por qué esto debería concernirme a mí o a otros? Porque hay gente a la que esto influencia. ¿Cómo perjudica esto a otros o a nosotros? Cualquiera. Y verán que con esto lo que estamos haciendo es lo mismo que nos estaba diciendo Emke, yendo más profundo, matizando, dudando de nosotros mismos, siendo más atentos en la observación. Todo esto es una manera de combatir todo ese entramado grande en el que se ha convertido la política contemporánea, que es un entramado de, tristemente, engaños y manipulaciones, sobre todo manipulaciones de tipo emocional. Les agradezco mucho la atención que me han prestado y espero que esto haya sido enriquecedor para ustedes. Muchas, muchas gracias.